¿Podemos entendernos aún entre lenguajes y culturas diferentes? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Él es Paco McSweeney. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Estaba haciendo cuentas de los años que tengo viviendo aquí en este país, que hoy es mi casa, aquí en Estados Unidos. Y bueno, recuerdo que llegué muy bien, un 2 de enero del 2012, sin saber muchas de las sorpresas que iba a tener por estos rumbos, cuando pues al año casi exactamente me diagnostican cáncer de mama. Y pues gran sorpresa, obviamente, enfrentarnos con esa noticia como familia, por eso lo digo en plural, enfrentarnos. Pero el choque, creo que de los choques más grandes que tuve fue el sistema médico. El entenderme con un doctor que no hablaba mi idioma, en donde el tema de los seguros era algo que yo no entendía, era físicamente yo diferente a quien me atendía, entonces me sentía como un cero a la izquierda. No con un trato igual o igualmente digno, no sé, muy inconforme. Entonces viví en primera persona este tema de equidad racial, o sea, en temas de salud y prevención, y es por eso que este episodio lo queremos dedicar a platicar más sobre esto y a ver qué recursos tenemos, porque creemos que si promovemos la equidad en el sistema médico, pues vamos a vivir con más salud y con más bienestar. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Supervive. Muy bien, muy contento, listo para un episodio más, que la verdad es que se escucha muy interesante. Es algo que, a fuerza de ser sincero, pues yo desde acá, desde México, pues no he tenido esa situación, porque pues estoy en mi país con los doctores que hablan mi idioma, aunque a veces parece que hablan otro idioma en sus términos así médicos medio extraños, ¿no? Ven un estudio y te dicen, aquí claro, se ve claramente en la zona tal, y te empiezan a hablar en otro idioma, pero no, aún así nos entendemos en español. Entonces es muy interesante conocer el punto de vista de ustedes, de aquel lado del río, y saber cómo es esta situación. Muchísimas gracias, Aide, por este tema que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, y no nada más lo vamos a platicar tú y yo, por supuesto es un tema donde tenemos invitadas especiales y conocimientos y testimonios de parte de la CDC Foundation, del Centro de Control de Enfermedades, la Fundación del Centro de Control de Enfermedades aquí en Estados Unidos, y tenemos a dos invitadas especiales para platicar y analizar este tema de equidad racial y prevención, y quiero platicarles de ellas. Así es que déjenme les platico un poquito de quiénes van a estar con nosotros. Voy a presentar a Vivian, y Paco va a presentar a Diana, que son quienes van a estar aquí hoy este episodio con nosotros. Miren, Vivian Díaz Espinosa, ella nació en Matanzas, Cuba. Su familia emigró a los Estados Unidos cuando ella tenía 5 años y desde entonces ha residido en Atlanta, Georgia. Es mamá de 3 hijos, disfruta trabajar como ingeniero de pruebas de software. Vivian es superviviente de cáncer de mama y fue cuidadora de su papá durante el proceso de cáncer terminal de pulmón y cuidadora en toda esta lucha victoriosa también de su mamá con el cáncer de mama. Vivian se enorgullece de hablar inglés, de hablar español y de ser superviviente de cáncer de mama. Gracias, Vivian, por estar aquí con nosotros. ¿Estás en silencio, Vivian? Eso. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están hoy? Muy bien, muy bien. Emocionados de que estés por aquí con nosotros.
y en un momento más vamos a platicar más a fondo de este tema, pero antes quisiera presentar a Diana Flanagan para que ya nos pongamos a platicar entre las cuatro y los cuatro, ¿no? Ella nació en Cartagena, Colombia. Inmigró a los Estados Unidos en 2006. Es mamá de 2 niños. Estudia enfermería en la Universidad de Georgia. Le gusta pasar tiempo con su familia, amigos y le encanta jugar tenis. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado a este programa. Estoy muy contenta de estar esta noche compartiendo con ustedes y gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti, bueno, gracias a ustedes por aceptar y por venir a tocar este tema que sin duda es algo pues no fácil, o no es un tema suavecito, así como si fuera un paseo por la playa. Vamos a tocar un tema que bueno, puede resultar de pronto un poco áspero. Es verdad. No es fácil, y especial como dijo, ustedes dijeron la primera vez que oyes que tienes cáncer, es un punto horrible. Claro. Así es. Y bueno, yo quisiera hacerles a las dos una primera pregunta. E invitar Vivian la respondes primero, después Diana, y después vamos a seguir conversando, pero yo les quiero preguntar a ustedes, como mujeres hispanas que viven aquí en Estados Unidos, ¿cómo ha sido su relación con el sistema de salud en este país? Y sobre todo que nos platiquen si se han sentido tomadas en cuenta en el proceso de decisión cuando está el médico, el equipo de salud hablando de qué es lo que más nos conviene, de qué estrategia de tratamiento tenemos que tomar. Vivian, ¿te gustaría comenzar? El mío ha sido diferente. Con el cáncer mío fue mucho más fácil porque ya había pasado por esa etapa con mi papá y también lo había pasado con mi mamá. Ya yo conocía el ejemplo de ellos y los doctores y más o menos cómo y qué iba a esperar de mi cáncer y cómo lo iba a atacar. Fue un poco más fácil que a decir cuando mi padre tuvo el cáncer, que él no hablaba inglés y todo lo que nosotros teníamos que explicarle a él, lo que el doctor decía, todas las medicinas que tenía que tomar, quimioterapia, teníamos que estar ahí para todo, porque no había un sistema donde los doctores, las enfermeras hablaban inglés y yo no lo iba a dejar solo en ese tiempo, enfrentando todo eso. Y me imagino, gracias a Dios que me tuvo a mí, porque si no, alguien que no tenga a nadie en este país, ¿qué va a hacer? Claro. Es algo que es algo retador para... hemos hablado en otros podcasts con respecto al paciente y al acompañante o quien está ahí al cuidado también. Puede ser la pareja, puede ser un familiar, puede ser un amigo, una amiga. Y yo creo que es retador para todos. Puede ser retador incluso para el médico, que imagínense que él quiere comunicar una idea, pero no le están recibiendo correctamente o no está seguro de que le estén recibiendo correctamente. El paciente no entiende lo que le está diciendo el médico. El acompañante puede estar nervioso porque es nuevo para esa persona. Lo que está escuchando de parte del médico tampoco lo domina, ¿no? Entonces yo creo que ha de ser un momento complicado. Que bueno, como ahora lo describes, tú de cierta manera tenías la experiencia por el historial que habías tenido y ya al menos conocías términos y ¿cómo se llama? Procedimientos, ¿no? Tal vez. Pero para alguien que sería la primera vez, yo creo que sí es un reto importante. Es un reto importante. Es un reto muy importante y es bien importante que tengan a gente a su lado y que puedan organizarse donde tengan recursos, vamos a decir, como el CDC tiene el preventcancerinfections.org, que es tremendo sitio donde puedes ir. Está en inglés y en español y tienen hasta un asistente virtual que se llama Tina, donde puedes preguntar preguntas. Y hasta más importante de todo,
no es solamente para el paciente, es para el paciente y es para las personas que lo están cuidando y hasta para los médicos. Porque como usted dijo ya, en su propio idioma, el doctor habla otro idioma. Sí, imagínate en inglés y entonces tratando de traducirle eso a otra persona y más, algunas veces noticias horribles. Claro, totalmente. Aunque sea ahora hay lugares donde te puedes preparar un poco mejor. Ya, genial. Y Diana, ¿tú nos puedes platicar un poquito de cómo ha sido tu relación con el sistema de salud en los Estados Unidos? Bueno, cuando yo llegué a Estados Unidos, pues me pasó igual, como lo decía Aide, que tuvo inconvenientes cuando no entendió el idioma. Pues yo vine aquí sin saber el idioma y tuve que aprenderlo porque tenía a mis niños pequeños y mi esposo trabajaba todo el día. Entonces tuve que, así sea con el acento, porque a veces pensaba, bueno, y si tengo algunas palabras que sé, pero con el acento fuerte, quizás los doctores no me entienden, pero también me puse a pensar que tenía que abandonar esa idea y enfrentar y hablar como yo pudiera para que ellos me entendieran, porque hay veces que en el mismo lugar médico no hay personas que puedan traducir, como en un hospital. En un hospital tienes la posibilidad de que haya un traductor, pero cuando estás en un consultorio médico, la mayoría de las veces no hay un traductor. Okay. Yo tengo una anécdota con mi hija porque ella nació prematura y eso fue una de las cosas que me afectó demasiado. Entonces, cuando yo estaba ahí y ella nació prematura, mi esposo hablaba inglés perfecto porque él nació aquí, pero yo no hablaba muy bien. Entonces, no era que me sentía discriminada, pero no entendía 100% lo que estaba pasando con mi hija y eso me chocaba muchísimo y me ponía más nerviosa. Entonces, desde ahí, cuando vi eso y cuando vi que no había que no había muchas personas, enfermeras o médicos o personas que me pudieran traducir, desde ese día yo dije, bueno, yo quiero hacer algo en Estados Unidos, quiero seguir estudiando y por eso llegó la idea para mí de la enfermería y comenzar a estudiar porque quería ser esa voz para las personas que no pudieran hablar el mismo idioma porque se siente demasiado horrible cuando te están contando algo o te están diciendo lo que está pasando con tu hijo y tú entiendes el 40%. Entonces, eso me chocó muchísimo y por eso decidí hablar el inglés como sea, como si fuera roto, como si no me entendieran, pero no dejarlo de hablar, porque yo pienso que por eso hay mucha gente, muchas personas latinas que a la verdad tienen ese miedo de preguntar porque dicen, ¿será que me entienden? ¿Será que mi acento está bien? Entonces se cohíben de hablar y de preguntar y entonces cuando regresan a la casa se ponen y dicen, oh my God, lo hubiera preguntado esto y esto y esto al doctor, pero ya es demasiado tarde. Entonces el consejo que yo digo a todos los que me están escuchando, que cuando vayan a un médico y ustedes tengan ese poquito de inglés, no les dé pena. Pregunten o también pregúntenle a su médico que si tienen a alguien que les pueda traducir. También he contado con el apoyo de médicos porque mi médico general, gracias a Dios, él habla español, ahora no lo necesito, pero también es un excelente doctor. Entonces, pero ahora no tengo problemas, pero al principio sí tuve cuando mi hija estuvo en el hospital. Gracias. Paco, ibas a comentar algo, pero es que No, dale. Me vino una idea. No, es Adelante. Que, a ver, Diana y Vivian, las dos nos están contando un testimonio de familiares muy cercanos de ustedes también, pero de tu hija, de tu papá. Y yo lo único que puedo decir aquí es, me encantan estos ejemplos de resiliencia, porque de una mala experiencia, que creo que aquí los cuatro compartimos una experiencia difícil con un diagnóstico, Paco con la esclerosis múltiple, Vivian cáncer de mama, Diana tu niña prematura, en mi caso también cáncer, dices, ¿qué voy a sacar de esto?
¿cómo voy a crecer y a dar fruto? Y yo creo que ustedes nos pueden ahorita, nos están dando el ejemplo de estoy estudiando enfermería, estoy siendo voz, acompañé a mi papá. Cuando yo fui diagnosticada, nos dice Vivian, tuve la posibilidad ya de entender y hoy estás aquí compartiendo. Así es que gracias por mostrarnos que de una experiencia difícil como la que ustedes ya han vivido, podemos hacer mucho bien, como el que ustedes hoy están haciendo. Así es que gracias por hacerlo posible. Y tengo una siguiente pregunta, pero Paco, ¿tú ibas a comentar algo? No, iba con una pregunta también. Adelante, Paquito. Lo que les iba a decir es que de acuerdo a las respuestas que ustedes nos dieron en la pregunta anterior, pues ya nos estaban dando como una vista previa de estas situaciones de la barrera del lenguaje, del idioma. Puede ser porque no lo hables, porque no lo entiendas o no lo hables bien simplemente, ¿no? Pero me interesa, por ejemplo, este concepto de empoderamiento. ¿Cómo es que esta barrera del lenguaje afecta en este empoderamiento de pacientes? ¿Cómo consideran ustedes que esto evita que el paciente tome esa postura de empoderado o empoderada? ¿Cuál de nosotras? Pues me gustaría, por ejemplo, tú, Vivian. ¿Quién va? Vivian. Platícanos, por ejemplo, ¿tienes algún testimonio al respecto de esta barrera del lenguaje? Ahorita ya nos platicó Diana un poquito con el caso de su hija. En tu caso, Vivian. En el caso mío, de verdad, el ejemplo que te puedo dar es la diferencia de cuando mis padres tuvieron cáncer a cuando yo tuve cáncer. Uh-huh. Cuando yo tuve el cáncer, yo hablé con el doctor. Yo me entendí bien con el doctor. Nosotros hicimos un plan de acción dirigido a lo que yo tenía. Con mis padres era casi como la decisión de ellos fue más decisión entre más familia que ser ellos dirigir sus medicamentos. A decir, por ejemplo, a mi papá le dijeron, tienes 3-4 semanas sin que tomes quimioterapia. Si tomas quimioterapia, tienes 6 meses. Y claro, mi papá siendo padre como es, y yo en esa época estaba en estado con mi primer hijo, su primer nieto, él estaba loco sabiendo que no iba a sobrevivir, aunque sea estar aquí para el nacimiento del niño. Y creo que para mí él sufrió porque él estaba haciendo una decisión base sobre mí. ¿Te entiendes? Que si hubiera sido algo que sufrió por 6 meses sin necesidad, porque nunca llegó a ver el hijo mío nacer. Okay. Murió 2 meses anterior. Y a decir otra, como mi mamá, cuando ella le fueron a hacer la prueba de cáncer, vino para atrás, ella estaba en la sala de operación cuando el doctor vino para donde yo estaba y me dijo, tu madre tiene cáncer en el seno. Y podemos tomar la oportunidad ahora y quitarle el seno y así ella no tiene que tener ni quimo ni nada y está muy bien. Y yo, como yo no voy a hacer esa decisión por mi madre, tú me tienes que levantar a mi madre, tráemela acá, hacemos la decisión y entonces mañana otro día se opera. Pero no era para, ¿tú entiendes? Esa era una decisión que ella como mujer tenía que hacer, no hacerla yo por ella. Y por eso es que yo trabajo tan duro y me encanta trabajar con el CDC y especialmente con la gente que habla en español, porque estas son cosas que un hijo no debe de estar traduciéndole a un padre. Claro. El sistema debe ser mejor, donde en alguna forma esa persona puede hablar por sí mismo. Claro, es una situación como de triangular información que se puede tornar por momentos, pienso yo, que hasta en un teléfono descompuesto, ¿no? Este juego en el que empiezas con una frase y termina siendo otra frase totalmente distinta. Exacto. Y ahorita que nos das este ejemplo,
yo caigo en cuenta, sinceramente yo no lo había visto bajo esa óptica de la decisión del paciente. O sea, ya no es una decisión, llamémosle de primera mano, o sea, paciente-doctor, sino es paciente-traductor, doctor, doctor, traductor, paciente. Y entonces, imagínate, yo creo que es una cuestión complicada para todos, pero en particular para el paciente, porque, híjole, no existe esta libertad de poder expresar lo que quiere, las preguntas que tiene, las preocupaciones. Híjole, es un tema que la verdad yo no había contemplado de esa manera. Muchas gracias por compartir el ejemplo. No es fácil y es algo importante. Y tú sabes, y gracias a Dios que hay gente como Diana que ha tomado la idea esta de ir a enfermería para ayudar a nuestra comunidad, porque sin gente como ella, ¿a quién tenemos? Claro. Sí, de acuerdo. Me hicieron recordar ahorita con esta plática y estos ejemplos, Vivian, que das, el caso de dos mujeres participantes en Roses Rojo, en Supervive. Una de ellas también superviviente de cáncer de mama, en donde, pues sí, su hija traducía, pero su hija estaba entrando a la preparatoria. O sea, ya ahora imaginemos este sistema roto en donde son los niños, en algunas ocasiones, quienes reciben la noticia y quienes se la dan a los papás. Es una realidad. En este sistema vivimos. Y por eso estamos hablando de equidad, ¿no? Y esto no debe de ser así. Entonces, y después me hicieron pensar más allá de la barrera del lenguaje, ¿ok? O sea, estoy poniendo a mis hijos a traducirme, sí, o el teléfono descompuesto que dice Paco. Pero vámonos a otras barreras, como por ejemplo las financieras o el transporte. Y me acordé de otra participante, Mercedes se llama, en donde ella nos decía, yo tengo 5 hijos y para ir a tomar la quimioterapia, pues me tengo que levantar a las 4:30 de la mañana para tomar transporte público, ¿verdad? Irme al hospital, tomar la quimioterapia, terminar mi quimioterapia, así como me salgo es volver a tomar el transporte público, de tal manera que pueda llegar yo a mi casa para hacer de cenar a mis 5 hijos que me esperan, ¿no? Entonces, más allá del lenguaje hay otras barreras. Y me gustaría preguntarle a ustedes dos que están trabajando con el CDC, estudiando, ¿qué otras barreras han visto? Financieras, transportes, culturales. Diana, ¿te gustaría comentarnos? Sí, voy a hablar un poquito más sobre lo que tú acabas de decir, que es lo financiero y también principalmente los medios de transporte, apartando un poquito el sistema de salud, porque yo viví esto porque cuando ambos niños estaban estudiando en la elementaria, yo ayudaba muchísimo a traducir a las personas que no hablaban el idioma, y cada vez que había alguien que necesitaba ayuda, yo siempre estaba ahí para eso. Y hay muchos padres que dejaban de asistir a las reuniones, de asistir a lo que los niños, a eventos, y muy bien como los niños iban porque no tenían el transporte, porque a veces, por ejemplo, la mamá se quedaba con los niños y el papá se llevaba el carro, entonces a veces las mamás tenían que caminar hacia el colegio. Entonces yo me imagino que esto también se lleva cuando vas a tus citas médicas. Quizás tienen una cita importante y la dejan perder porque no tienen el transporte. No pueden dejar a los niños solos también, porque a veces tienes el transporte pero no puedes llevar a los niños, porque a veces es incómodo llevar a los niños al médico. Yo creo que hay muchas cosas como muchas madres también solteras o madres que tienen niños y no los pueden dejar con nadie porque la mayoría de las personas están trabajando y no consiguen a alguien que los cuide. O el medio de transporte, también es difícil llevar niños en un medio de transporte público. Entonces yo pienso que muchas veces por eso las personas abandonan su salud y dejan, como quien dice, todo a última hora, o dejan su salud en otro punto.
porque nosotros las mamás priorizamos primero nuestros hijos antes que nosotros, nuestra familia antes que nosotros, y entonces cuando ya la salud de nosotros la dejamos de último. Y a veces dejamos de hacernos pruebas importantes como para mirar si tienes cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer o cualquier tipo de otra enfermedad. Entonces yo pienso que el factor de transporte y también el factor económico es muy importante. Claro. Igual están iluminándonos, digamos, con esta información para quienes no estamos inmersos en esos temas, en esta cuestión como multifactorial. O sea, ya no es nada más el idioma, sino incluso el aspecto familiar, como ahorita mencionabas, el ejemplo de los hijos, o como decía ahorita Aide, este largo trajín que tenía que hacer cuando iba a recibir su tratamiento. Entonces, en realidad nos damos cuenta con esta plática que esta situación, si ya de por sí con el puro idioma se veía complicada, con tantos factores mezclados, se puede tornar todavía más compleja, que por supuesto esto va en detrimento del paciente o de la paciente, ¿no? Son angustias, son preocupaciones que pueden recibir adicionales a que se sienten mal, ¿no? O sea, físicamente te sientes mal y además tienes que estar pensando en hablar inglés y tienes que estar pensando en cómo vas a llegar, en qué transporte, quién va a cuidar a los hijos. Entonces sí es un tema multifactorial y complicado. Muchas gracias, Diana, por platicarnos esto. También sabemos que existen estos exámenes de imágenes, imagenología, en los screenings, y bueno, sabemos que son vitales para la prevención de varias enfermedades, incluso para los diagnósticos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, con esclerosis múltiple, pues la resonancia magnética es frecuente, ¿no? Es algo que tienes que estar haciendo frecuentemente. ¿Cuáles son las principales barreras que puede encontrar o que encuentra la comunidad hispana al momento de realizar estos exámenes? Si me permiten, quiero agregar algo de eso. Yo pienso que aparte del sistema económico y de transporte para poder realizarte estos tipos de pruebas, yo pienso que también es un tabú y un miedo que también existe en la comunidad latina. Hay personas que conozco que nunca se han hecho una mamografía porque tienen un miedo terrible a estar en esta máquina y conozco personas que tienen ya 40 y pico de años y nunca se la han hecho. Y les pregunto, ¿por qué has esperado tanto tiempo para hacerte la mamografía? No, es que me da muchísimo miedo. Mi mamá no ha tenido cáncer. Yo no creo que lo necesite. Mi mamá nunca se ha hecho una. Entonces yo le he respondido, es que no solamente es por genética, porque a veces no necesariamente tiene que ser tu mamá quien lo tenga. Entonces también les da miedo y pena también ir a hacerse una mamografía o ir al ginecólogo porque les da pena mostrarse sin ropa o de que se sientan quizás juzgadas de algo, no sé. Yo pienso que el miedo también es un factor muy importante en el cual, ¿por qué las personas no van al médico? Claro, es que hay temas, este es un tema cultural también muy arraigado, de me da pena, de no enseño mi cuerpo, de no me toco, porque sabemos, ¿no?, que hay ciertos cánceres importantes de la autoexploración, como el cáncer de mama, ¿no? Y como dice la famosa canción ahorita que está muy de moda, colombiana, película Encanto, We Don't Talk About Bruno, uh-huh. hombres y mujeres, y no hablamos de ciertos temas. Aquí otra historia, mi papá falleció de cáncer de próstata y fue muy tarde a la hora porque nunca se había ido a checar la próstata, ¿no?
Y ahí están todos estos temas, Diana, que estás tocando. Más allá de, tenía transporte, nadie no tenía problema para que le cuidaran a los hijos, pero había un problema cultural de por medio. Y hombres, mujeres, necesitamos hablar de estos temas, de la imagenología, de los screenings, de las visitas médicas, porque voy a decirlo bien claro, la pena mata. O sea, si yo tengo pena de hablar el inglés, de que me vean sin ropa, de qué van a decir, de no voy a hablar de este tema o del otro, pues too late, puede ser muy tarde a la hora que un doctor quiera ayudarme, un sistema médico quiera ayudarme. Entonces me llena de esperanza, aunque este es un tema bien fuerte. Yo veo nuestras caras, empezamos con una sonrisa y estamos serios, porque el tema sí, es serio. Claro. Y pienso luego en nombres y apellidos de personas que lo están viviendo. Me da mucha esperanza, mucha alegría que hoy, por ejemplo, estamos aquí platicando el CDC Foundation y el CDC, Rosa es Rojo y muchas otras organizaciones, porque yo les quiero decir a los que nos escuchan, si tienen hoy una barrera para acercarse a la salud, escríbanos un comentario. A Vivian, a Diana, Paco, a Idea, Rosa es Rojo, vamos a ver cómo, pero queremos acompañarlos, queremos brincar esa barrera, porque es la única manera en la que vamos a vivir con más salud. No hay y tenemos que pensar también que no es solamente ir y hacerse los exámenes, pero, y como dijo Diana, culturalmente tienes que hacerte los exámenes tú mismo en tu casa, porque el cáncer de la mama, se dice cáncer de la mama, pero también los hombres los tienen. Y ellos no tienen a decir para ir al doctor y hacerse un mamograma. Si ellos lo van a agarrar es por tocándose y por viendo si tienen algo ahí. O sea, siempre todo el mundo me dice, no, porque tú tuviste cáncer, tu mamá tuvo cáncer, tu tía tuvo cáncer de las mamas y tu hija, pobrecita, ¿qué va a pasar? Digo, no solamente mi hija, yo tengo 2 varones y ella también lo puede agarrar. Y como el cáncer de la próstata o cáncer, hasta hay partes donde si tienes algo en el cuerpo que no se te siente bien, chequéatelo, porque puede ser una cosa tan pequeña y tú no sabes que al fin de todo puede ser lo más horrible del mundo. Claro. Ahorita, en el lapso de estas pláticas que hemos tenido, también cayó a mi mente esta imagen de una persona sorda o una persona muda, ¿no? No me puedo imaginar también cómo serían las barreras de esa persona. Es decir, vino a mi mente porque me lo imaginé tal cual, de una persona que no habla inglés y tiene que tratar de comunicarse con un doctor que no habla español, ¿no? Pues algo similar tiene que ser, yo creo, con alguien sordo o con alguien mudo. Y la verdad es que hasta pensé en, oye, y creo que ya habíamos platicado de esto en otro podcast, como de ser buen paciente. Y si escribimos, por ejemplo, si nos damos a la tarea de escribir nuestras dudas previamente a la visita al médico, y entonces ahora sí que a señas casi pasar el papelito, y seguramente habrá manera con los dispositivos actuales que el médico traduzca ese texto. Es decir, yo creo que de que hay herramientas, pero si nosotros tenemos la oportunidad de tener a alguien a nuestro lado que esté ahí presente y que nos esté ayudando a traducir, a entender, a comunicar, yo creo que eso es de lo mejor que podemos hacer para salir adelante de ello, ¿no? Y como decía Aide, hay manera de hacerlo. Es cuestión de acercarse a los lugares correctos, como en este caso con CDC, ya sea escribiéndole a Vivian o a Diana, o por medio de Rosa es Rojo, o alguna otra institución que nos pueda ayudar a acompañarnos y hacer menos, ¿cómo lo podríamos decir? Menos complejo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, gracias por compartirnos esto, que de verdad, ahorita, como decía Aide, empezamos con una sonrisa y de pronto ya estamos un poquito como de capa caída. Pero es que en verdad, por ejemplo, al menos en mi caso, removieron
muchas imágenes que no existían en mi mente y que se pusieron ahí, y dije, wow, en verdad nunca había pensado en esa complejidad, ¿no? Y muchísimas gracias por estar ahí, por hacer lo que están haciendo. Así es, gracias por llevar este mensaje. Y yo tengo una pregunta personal para ustedes dos. Ya por lo que han platicado, ustedes estudian, tienen su familia, sus hijos, pero yo les quiero preguntar, Diana, Vivian, ¿qué es lo que hoy a ustedes las motiva para superar esas barreras y cuidarse y prevenir cáncer y otras enfermedades crónicas? ¿Cuáles pueden decir que son los principales motores o motivadores para cuidar su salud hoy como hispanos viviendo en este país? Diana, ¿te gustaría comenzar? Para mí, bueno, tengo 2 hijos, quiero verlos crecer, quiero verlos algún día remontar y tener éxitos en la vida, y quiero estar ahí en la primera fila para verlos. También me motiva mucho mi familia en Colombia, mi esposo, yo misma, porque si tú no te sientes físicamente bien, no vas a poder ayudar a las personas que están a tu alrededor a seguir con la vida que se lleva. Entonces pienso que esos son mis motores. Yo he tomado todas estas clases para la enfermería, nada más me quedan 2 semestres, y gracias a Dios comienzo ahora en agosto a realizar este sueño. Y este sueño salió porque las ganas de querer ayudar, porque existen tantas carencias en este país ya, y me duele en el alma cuando yo veo gente que tiene tantas preguntas, que tiene tantas incógnitas y no pueden expresarlas. Entonces quiero tener vida para poder ayudar, seguir ayudando, porque ayudar para mí, a mí me emociona mucho ayudar, me llena de energía cuando yo puedo ayudar a alguien. Entonces ese es uno de mis motores, pues seguir ayudando, seguir compartiendo con mi familia. Entonces por eso me mantengo muy activa, también mantenerse activo, no solamente ir al médico, pero comer bien, ir al gimnasio, hacer un deporte. Eso te ayuda a poner tu vida, a tener más años, a poder seguir viviendo. Ese es mi motivo. Gracias, Diana. Vivian. Mi motivo son mis hijos. Yo logro todos los días levantarme con una sonrisa en la cara, y aunque por adentro me estoy muriendo de dolor, ellos nunca lo van a saber. Yo quiero que ellos puedan, como Diana dijo, yo quiero verlos lograr, yo quiero verlos casarse, yo quiero estar aquí para todo. Mi esposo es otro que ha estado ahí para todo, ayudándome paso a paso. Y quiero también poder estar ahí para que los niños de hoy en día no tengan que estar ahí trasladándole estas cosas para sus padres. Y hay mucho, es como dijeron, escribiendo, tú sabes, las preguntas que tenga. Es bien importante, sabiendo el idioma o no sabiendo el idioma, porque cuando estás en el cuarto de visita de doctor y tienes el miedo y no sabes lo que vas a oír, se te olvida todo. Siempre es importante, escríbelo, aunque sea en español, en inglés. Tener a alguien que esté ahí contigo, un amigo, una amiga, si se pudiera ver una fundación o algo donde eso es todo lo que hacíamos, eso fuera genial. Entonces, ¿sabes? Ayudando a la gente y yendo al doctor, mira, así es como se chequea para esto, así es, no te dé pena. Ayudando a la gente es lo más importante. Yo creo que podemos hacer como nosotros, primera generación de inmigrantes, y que ya sabemos el idioma y hemos estado aquí muchos años, para el futuro de nuestra familia y nuestros inmigrantes también que vienen de otros países. Claro, claro. Y hablando de esto, justamente entre nuevas generaciones, nuevos inmigrantes,
creo yo que cabe mucho esta última pregunta, que es ¿cómo podemos invitar a la comunidad hispana a que cuide más su salud? Si hablamos de nuevas generaciones, bueno, me queda claro que en su caso, por ejemplo, ya estamos hablando de cómo invitar a sus hijos a que cuiden más su salud, pero también a los nuevos inmigrantes o a quienes conocemos por este trabajo que están haciendo ustedes, cómo se puede invitar a esta comunidad para que cuide más su salud y pues cómo empoderarlos. Finalmente, yo pienso que al nosotros tomar esta postura de cuidar nuestra salud de alguna manera, empezamos a empoderarnos como personas. Ya ni siquiera hablemos como pacientes, aquí vamos a hablar como personas, ¿no? Entonces, no sé, Diana, ¿qué harías tú? ¿Qué propones? Para empoderarse, que vencer las barreras, como por ejemplo el miedo, no dejar de visitar al médico cuando te sientes algo, así sea pequeñito, siempre estar ahí pendiente a la salud. También ejercitarse es muy importante porque previene muchas problemas cardiovasculares, que es la segunda causa de muerte para los latinos. Claro, el cáncer es primero, pero también ejercitarse, ir al gimnasio, cuidarse. Si tienen alguna duda y tienen miedo, pues buscar a una persona que los pueda guiar, y no dejar la salud a lo último. La salud siempre tiene que ser lo primero, porque si no tienes salud, no tienes nada, básicamente. Entonces yo pienso que empoderarse y leer o buscar a alguien, si no tienes acceso al internet, quizás puedes preguntarle a un vecino, quizás el vecino tiene una información para ti que tú no sabías. Entonces yo pienso que la comunicación, vencer el miedo y siempre estar pendiente a nuestra salud, yo creo que eso es uno de los factores que nos podría ayudar y a empoderarnos también y seguir. Y de mi parte, si yo conozco a alguien y le puedo decir, mira, chequéate, te oigo, está todo muy, muy frecuente, ves donde el médico, a veces puede ser una tosecita que no es nada y puede ser que sea tu pulmón, o de pronto tienes un dolor en el ovario y no vas y ya es demasiado tarde. Entonces yo pienso que escuchar a nuestro cuerpo también. De acuerdo, muchísimas gracias, Diana. Vivian, ¿alguna idea al respecto? Bueno, también es como dice Diana, cuidarte, estar seguro de si te sientes, como dije más temprano, uno sabe su cuerpo y sabes cuando algo no está bien. Y yo te lo digo, por ejemplo, conmigo. Ya yo estaba al punto cuando fui al mamograma último que tuve, que ya yo me iba a hacer el BRCA testing. Ya yo me iba a hacer el test y ya había hablado con mi esposo y le dije, mira, ya lo tuvo mi mamá, lo tuvo mi tía, que es hermana de ella, y lo tuvo mi prima, que es hija de otra hermana de mi tía. So, me voy a hacer el BRCA testing porque ya si lo tengo, voy a acabar con esto. Y es mejor prevenir que estar luchando para sobrevivir. Y es lo más importante que yo puedo decirle a la gente. Yo estoy haciendo lo máximo que yo puedo con el CDC Foundation. También yo no puedo decir más importante, preventingcancerinfection.org. Eso es un lugar donde, te digo, lo puedes ver en inglés como en español. Y cualquier duda te refieren a comida, a sentidos de emocionalmente, si tienes duda, de todo eso habla. También puedes ir a cdc.gov y tienen para clicarlo en español. Hay muchos, hoy en día hay muchos recursos, mucho más que cuando mi papá estaba enfermo y cuando mi mamá estaba enfermo. En los hospitales
puedes decirle, quiero un traductor, alguien que me pueda traducir. Y ellos tienen o están obligados para traerte a alguien que te pueda traducir. Hoy en día las cosas son mucho más fáciles. Todo el mundo tiene un celular. Muchas de estas cosas como Prevent Cancer Infection, todo eso lo puedes poner en tu celular y tenerlo a mano las 24 horas al día. Y referirte, y como te digo, no es solamente para los pacientes, pero para la gente que lo están cuidando, porque uno tiene muchas preguntas. Siendo un hijo no sabe las veces que yo fui al internet buscando información sobre el cáncer de mi papá, qué yo podía hacer, cómo podía ayudarlo. Y a decir, él no pudo hacer esas cosas, ahora hoy en día se puede hacer. Hay los recursos ahí afuera. Usar esos recursos y pregúntale, como dijo Diana, pregunta a los vecinos. Hay aquí en Atlanta, hay la Asociación Latina, que puedes ir ahí para buscar recursos, para aprender inglés. Hay diferentes recursos en cada estado, donde para buscarlos toma un poco de trabajo, pero vinimos aquí y sabemos que vamos a tener que trabajar y trabajar duro para hacer nuestra vida mejor. So, vamos a hacer ese paso extra de no venir aquí y tirarlo todo sobre nuestros hijos. Exacto. Gracias Vivian por este comentario. Me hiciste recordar que en Roses Rojo decimos que cuando queremos hacer algún cambio, queremos trabajar en prevención y lo hacemos en comunidad, este cambio es sustentable, o sea, dura en el mediano, largo plazo. Si lo quiero hacer yo solita, ¿verdad? Diana, hablabas de estilo de vida, estás hablando de alimentación, ejercicio, salud mental. Hoy sabemos cómo todo eso tiene que ver con una salud y bienestar. Entonces, y cuando eso lo vivo en una comunidad, que puede ser mi familia, la iglesia, el lugar de trabajo, la asociación latina en el estado donde yo me encuentro, el CDC, el hospital o la escuela de enfermería, tengo más fuerza y tengo más en quién apoyarme. Y los hispanos somos muy buenos para esto de la comunidad. Entonces vamos a sacar provecho de eso. Mencionaron sitios web muy importantes ahorita: preventcancerinfections.org y también el cdc.gov/cáncer o cdc.gov. Y a mí me encanta que puedo elegir español o inglés. Entonces, decimos, Paco y yo lo hemos dicho, si buscamos tantas cosas sin sentido en el Google, que no busquemos en un sitio web que tiene información bien segura. Sustentada. Por favor, vamos a hacerlo. Sustentada, sí. con research, estudios. Vamos a hacerlo. Yo me acuerdo que el día que recibí mi diagnóstico, pues fue por teléfono, ¿no? Fue por teléfono. Pero bueno, después de esta llamada, cuelgo y a los 5 minutos me vuelve a hablar el cirujano oncólogo. Me dice, es que olvidé decirte algo. No busques nada en internet, o sea, en Google, a excepción de... Y me dio 3 sitios web, ¿no? O sea, este y este. O sea, cuánta información puede haber equivocada, pero también cuántos buenos sitios web, como ya los están ahorita Vivian y Diana, pues comentándonos, y el CDC es uno de ellos. Sí, así quería es que, agregar algo, sí. Perdón, que se me pasaba, que el CDC es un tool una herramienta muy importante. Yo estuve haciendo una campaña con Angela sobre la prevención de cáncer, sobre todo para las mujeres latinas, porque a veces no vamos a médico a tiempo. Y también quería agregar que no solamente tienes que tener 40, 50, 60 años porque piensas que el cáncer solamente le pasa a las personas viejas, o de más edad, perdón, no decir viejas, de más edad, pero las personas jóvenes también les puede dar cáncer a los 20 años. Hay personas con cáncer de mama a los 20 años, a los 25, por eso ahora han cambiado mucho los screen y los han puesto más temprano. Entonces, una de esas fueron la citología, para que las mujeres entre 25 años ya comiencen a ir a su ginecólogo y poderse hacer este tipo de exámenes
que previene mucho y también no solo por prevenir, pero también para seguir con una salud óptima. Exacto. Miren, son 3 exámenes, esta campaña que dice Diana, ¿no? que cómo nos recuerdan el Papa Nicolau, la mamografía y la colonoscopía, y la colonoscopía aplica para hombres y mujeres, y por supuesto estos chequeos médicos al menos una vez al año. Y ya lo dijimos, si conozco mi cuerpo y me siento y me veo algo raro, pues voy corriendo y busco ese recurso, pero no lo dejemos pasar. Queremos prevenir, creemos que la prevención salva vidas, así como la pena mata, la prevención salva vidas. Y no tiene nada, que hicimos un episodio sobre el miedo, ¿verdad, Paco? Es correcto. Y han estado hablando, mencionando, me da miedo. Ajá. Claro, somos seres humanos y decíamos en ese episodio, normalicemos el miedo. O sea, tenemos miedo. Es normal. El tema es que tener no miedo. es normal recibir estas noticias. ¡Qué pánico! Que estamos en terror. Pero el tema es no te paralices. A ti, Diana, te llevó a un estudio de enfermería. A ti, Vivian, a estar trabajando en el CDC. A Paco, al cambio de estilo de vida. Valiente no es el que no siente miedo. Decíamos, valiente es el que lo siente y dice, ¿y qué? Vamos a darle. Entonces, gracias, Vivian, gracias, Diana, gracias a la CDC Foundation, al CDC Foundation, por permitirnos. Gracias, Angela, thank you so much for just the opportunity to learn from you, from Diana, from Vivian. Yeah, you all are amazing. I told my husband earlier, I said, I'm not going to be able to understand what they're saying because it's in Spanish, but I love their energy and their passion. And so I just want to be there. And so I just thank you. So thank you so much. Thank you, Angela. Thank you, everybody. Angela, thank you for letting us do this. No, gracias. Thank you for doing it, for your willingness to do it. Not everyone would do it. So thank you. Gracias, Paco. En verdad que decíamos, empezamos con sonrisa y luego el tema nos apagó, ¿verdad? Porque el corazón se apachurra, como decimos. Pero me encanta que terminemos con esperanza. Se siente la oportunidad de que estamos haciendo algo, de que queremos un mundo mejor, más sano, y ustedes lo están haciendo posible. Muchísimas gracias. Thank you very much. Esto ha sido un episodio lo digo de mi parte, ha sido un episodio de mucho aprendizaje, conciencia, de concientizarme de qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede en otro país, ¿no? Porque hemos platicado, Aide y yo, que tú allá en Estados Unidos y yo en México, y así han sido los podcasts. Pero en este tema, curiosamente, no habíamos platicado de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Vivian, muchísimas gracias, Diana, thank you very much, Angela, por hacer posible esto. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias a ustedes. Pero escúchenos, compártanlo. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Podbean, YouTube. Y ahora en la comunidad virtual, Supervive Comunidad Virtual, que la pueden bajar a su celular en App Store, Google Play, y estamos formando una comunidad donde compartimos, donde nos acompañamos. Las invitamos a que la bajen, Supervive Comunidad, desde Apple Store o Google Play. Gracias y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias, que estén muy bien.